esperanza antisísmica. Sé que al escuchar el título de este mensaje, lo primero que puede venir a su mente es una sensación de alarma, una sensación de tragedia, una sensación de miedo o de temor. Pero el propósito de Dios por medio de este mensaje no es asustarnos, no es sembrarnos temor y miedo. El propósito de Dios a través de esta palabra, a través de esta predicación, es que usted y yo aprendamos a construir una confianza firme, una fe inquebrantable. Aprendamos a construir una confianza estable, profunda, para que ninguna réplica o ningún sismo de la vida logre derribar los planes que Dios tiene destinados para ti y para mí. El propósito de Dios a través de esta palabra es que aprendamos a construir una estructura espiritual interna que sea capaz de resistir las réplicas emocionales, las réplicas espirituales, las réplicas financieras, las réplicas de salud que la vida nos lanza muchas veces sin previo aviso de formas inesperadas. Por eso el propósito de Dios no es asustarte con este mensaje, porque parece ser que cuando usted lee el título y dice esperanza antisísmica, usted espera lo peor. No se asuste, porque el propósito de Dios es blindar nuestra fe y asegurarnos de que nuestras vidas, nuestra casa, nuestra familia, nuestro llamado no se va a caer. Y Jesús mismo estableció este principio como una norma de construcción para nuestras vidas. Por eso él dijo en Mateo 7, 24, 25, escucha este principio que es una norma de construcción que Jesús estableció en su palabra. Mateo 7, 24, 25. Dice, por tanto, mi querida iglesia, buenas nuevas, se lo voy a parafrasear del Tocuyo, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Todo el que escucha la palabra de Dios y la pone por obra, la pone en práctica, es comparado con un hombre sabio, entendido, prudente, que ha decidido voluntariamente construir y edificar su vida, su casa, su relación, su negocio sobre la roca que representa Jesús. Jesús dice más adelante, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron tu casa, azotaron tu vida. Y con todo eso, la casa, tu vida, tu matrimonio no se derrumbó porque está cimentado sobre la roca. Cuando usted y yo analizamos bien este pasaje y lo profundizamos, este contexto, podemos observar que Jesús no nos promete una vida libre de tormenta o una vida sin problema y sin réplica. Jesús nos advierte a través de este pasaje que las réplicas de la vida van a golpear constantemente nuestra estructura interna, van a golpear nuestras emociones, van a golpear tu casa, pueden golpear tu vida física, pero siempre las réplicas de la vida van a venir para golpear nuestra estructura. Pero si tú eres sabio y entendido según el pasaje, y decides edificar tu vida sobre la roca que representa a Jesús, entonces el arquitecto, el creador celestial, el arquitecto celestial te garantiza que tu casa y tu vida y tu llamado no se va a caer, no se va a derrumbar. El arquitecto del cielo te dice que tu matrimonio, tu negocio, tus emprendimientos no van a caer. Esto quiere decir, mi querida iglesia, que la réplica podrán moverte, los problemas, las situaciones, las crisis, podrán moverte, pero jamás te deben derribar. ¿Y por qué, pastor? Porque tú y yo no fuimos diseñados para colapsar en las tormentas. Tú y yo fuimos diseñados por el arquitecto para amortiguar el impacto de las tormentas, para amortiguar los problemas, para resistir al empuje y permanecer firme cuando todo lo demás cae a tu alrededor. Por eso cuando usted y yo analizamos bien este pasaje, Dios no nos está hablando de destrucción. Porque cuando damos el título esperanza antisísmica, relacionamos con destrucción y problemas. Eso es automático en nuestra mente. Pero Dios no nos está hablando de destrucción a través de este mensaje. Dios nos está dando una promesa de preservación y protección.
¿Por qué una promesa de preservación? Porque Él está diciendo que si tú eres sabio y entendido y te determinas voluntariamente a construir esta vida, tu casa, tu familia, tus hijos sobre la roca, entonces Él te dice que tu casa, tus hijos, tu familia no se van a derribar ante la réplica y los sismos de esta vida. Porque cuando tú anclas tu vida sobre la roca, dice la Biblia que tu casa permanecerá en pie. Por eso Jesús dice en Juan 16:33, les he dicho todas estas cosas para que en mí tengáis paz, para que unido a mí, para que conectado a mí, dice Jesús, puedas tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano en medio de las réplicas y los sismos que puedan sacudir tu vida. Porque Jesús dice, aquí en el mundo tendrás muchas pruebas, tendrás tristeza. Allí Jesús nos colocó más para no hacer de la Biblia un libro tan extenso, pero allí podríamos decir, aquí en el mundo tendrás muchas pruebas, tendrás pérdida, dolor, tristeza, angustia, desesperación, afán, ansiedad, depresiones, que van a golpear tu ánimo, tu estado de ánimo, pero Dios dice, cobra ánimo, levántate porque yo estoy contigo y ya yo vencí la muerte y este mundo. Por eso, iglesia, escucha bien, hay una realidad que tú y yo no podemos ignorar. Y es que las réplicas personales, las réplicas emocionales, las réplicas familiares son constantes, son continuas y nos van a sacudir día a día. Por eso en la sismología, o sea, la ciencia que estudia los terremotos, que estudia las ondas sísmicas de las réplicas, en cuanto a la naturaleza, dice esta ciencia que los sismos y las ondas varían según su intensidad y su magnitud. Hay réplicas según la sismología de magnitud 2 o de intensidad 2. Hay réplicas o sismos de magnitud 4, de magnitud 5.5, de magnitud 6, 7 y hasta 9. En nuestra vida diaria, mi querida iglesia, pasa exactamente lo mismo. Hay réplicas de intensidad o de magnitud 2. Hay réplicas en nuestras vidas de magnitud 4, de magnitud 7, de magnitud 9. Pero las réplicas de magnitud o de intensidad 2 son aquellos pequeños disgustos cotidianos ocasionados por comentarios que están fuera de lugar. Esas son las réplicas de magnitud 2 que suceden en nuestras vidas. Son esos pequeños disgustos ocasionados por una frase hiriente de alguien o una crítica indirecta que te amarga todo el día y te amarga toda la semana. Las réplicas de magnitud 2 son esos pensamientos que te dan vuelta en la mente a las 3 de la mañana, que no te dejan dormir, que te ocasionan insomnio y te hacen revivir el problema que viviste el día anterior. Las réplicas de magnitud 2 son esas discusiones tontas que tienes con tu pareja generando un ambiente de presión y de tensión. Y escucha bien esto, iglesia, una réplica de magnitud 2 no va a destruir tu casa de un solo golpe. Una réplica de magnitud 2 no te va a tumbar y te va a deprimir de un solo golpe. Pero tienes que estar alerta. Dígale que está a tu lado, estás alerta con la réplica de magnitud 2. Dígale, tienes que estar alerta con la réplica de magnitud 2. ¿Y por qué, pastor? Porque si tu estructura interna no tiene la estabilidad, no está fundamentado en Jesús, las vibraciones constantes de estas réplicas, de estos problemas, de estas críticas, de estas palabras hirientes, de esas discusiones que son tontas, entonces van a terminar agrietando tu relación, van a terminar agrietando tu fe y van a terminar derribando tu casa. O sea que las réplicas de magnitud 2 son peligrosas en nuestras vidas. Aun cuando las ves insignificantes, son destructivas. Pueden derribar tu relación que construiste por años. ¿Por qué? Porque son réplicas constantes y repetitivas, son continuas. Las críticas, las ofensas, las palabras hirientes
discusiones tontas que se generan hasta por una chancleta, un par de zapatos, cuando cualquiera tenemos la capacidad de recoger y moverla sin dejar enseñar el orden en la casa. Pero hay discusiones que se forman tontamente. Hay réplicas en nuestra vida que son de magnitud 4. O sea, son más fuertes, te sacuden con mayor fuerza. Y esas réplicas son esas llamadas o noticias que te cambian el estado de ánimo. ¿Alguna vez has recibido una llamada o una noticia que te cambia constantemente o profundamente tu estado de ánimo? Noticias tales como un diagnóstico médico que te obligan a cambiar tu estilo de vida porque tienes que someterte a un reposo que no lo esperaba, a ingerir medicamentos que son costosos. Las réplicas de magnitud 4 son esos conflictos matrimoniales que terminan en silencio, que terminan aislándose como pareja, distanciándose, dejando en la casa un ambiente tenso y un ambiente de presión e incómodo. Las réplicas de magnitud 4 son esas deudas por pagar que te empiezan a desestabilizar y a robarte la paz continuamente. Esas son las réplicas de magnitud 4. Dígale que está a tu lado pendiente con esas réplicas de magnitud 4. Hay réplicas que son de magnitud 7. Son las más fuertes. Son sismos. Son ya terremotos que sacuden nuestras vidas. Son esos golpes devastadores que te quitan el aire, que te dejan sin oxígeno, como la infidelidad de tu pareja, como la deslealtad de un socio o la muerte de un ser querido que te sacuden y amenazan con derribarte tu vida. Ahora la pregunta es, mi querida iglesia, ¿cuántos de los que están aquí sintieron una réplica de magnitud 2, 4, 7 esta semana que te sacudió hasta las raíces de tu cimiento? Yo sentí réplica de magnitud 2 esta semana. Ayer sentí una réplica de magnitud 2. Antier una réplica de magnitud 2. Esas son continuas. Pero hay que estar alerta. Las de 2 son constantes, son continuas. Esas no se detienen. Esas no se detienen. Por eso, iglesia, no importa qué tipo de réplicas o sismos estés enfrentando hoy. No sé con qué intensidad lo estás viviendo. No importa si estas réplicas han causado una grieta en tu fe, tu confianza en Dios. Pero déjame decirte algo, que si tu vida está fundamentada en Jesús, las réplicas podrán moverte, podrán mover tus cimientos, podrán mover tus paredes, podrán mover la confianza, podrán mover tus sentidos, pero jamás podrán destruir el destino que Dios tiene preparado para ti. Iglesia, tú y yo fuimos diseñados por Dios para permanecer en pie, no para ser derribados. Tú y yo fuimos diseñados por Dios para permanecer en pie. Y la Biblia lo dijo, lo dijo el salmista David en el Salmo 91:7. Dijo, podrán caer a tu lado 1000 y 10,000, pero dice la Biblia, a ti no te sucederá nada, no te afectará nada. Esto significa que a tu lado pueden caer las finanzas, pueden caer negocios, pueden caer economía, pueden caer matrimonios. A tu lado pueden caer servidores que para ti eran más fuertes que tú, que considerabas que eran súper espirituales. Pero dice la Biblia que si tú fundamentas tu vida sobre la roca, tú permanecerás en pie, no te va a afectar en nada. Y no es porque seas un superhombre o un superhéroe que te va a permanecer en pie. Es porque cuando las réplicas golpean tu vida, ellas te van a hacer tambalear como el rascacielos Taipei. Pero las ondas sísmicas que se mueven, que te sacuden los cimientos, no podrán penetrar la roca que es Jesucristo, que está plantado en tu corazón, sobre la cual tú has fundamentado tu vida. No te van a mover. Por eso, mi querida iglesia, esperanza antisísmica es sinónimo de confianza. Esperanza antisísmica es sinónimo de una fe inquebrantable. Esperanza antisísmica es sinónimo de anclaje absoluto.
Y fe inquebrantable una fe inquebrantable la tuvo Daniel. Daniel no se quebrantó ante la crisis que vivió con sus 3 amigos. Se mantuvo firme. Por eso esperanza antisísmica es un diseño divino, mi querida iglesia, que nos garantiza estabilidad y resistencia en medio de la réplica diaria. ¿Escuchó bien? Esperanza antisísmica es un diseño divino, es un principio establecido por Dios que nos garantiza a nosotros estabilidad y resistencia en medio de la réplica de la vida. Por eso hoy le voy a demostrar a través de 2 personajes en la Biblia que este diseño divino funciona. Este diseño, esta esperanza antisísmica funciona. Lo que tenemos que aprender a construir esa esperanza en nosotros. Y el primer personaje que construyó una esperanza antisísmica en su vida fue José. José. Dice la historia que José soportó sismos y réplicas emocionales, familiares, económicas durante 13 años de su vida. Pero el gran sismo que enfrentó José fue cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Este sismo en la vida de Josué fue de una magnitud de 7.5 y hasta 8 de intensidad. Y a este sismo le podemos colocar nombre. A este sismo se le llama traición familiar. Se le puede colocar, así como los tifones, ¿sí? Las tormentas, los vientos huracanados tienen su nombre, pues vamos a colocarle un nombre a este sismo. Y eso se llama traición familiar. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo tiraron en una cisterna. José pasó réplicas y sismos en su vida por la irresponsabilidad de sus hermanos, de sus propios hermanos. José también enfrentó réplicas de magnitud 4 cuando fue acusado injustamente por la esposa de Potifar. Esa fue una réplica de magnitud 4. 13 años de réplica que vivió José no agrietaron su fe, no agrietaron su confianza, ni detuvieron el destino que Dios tenía preparado para él. Dice la historia que José ante esas réplicas y sismos no se amargó, no se quebró. ¿Y por qué, pastor? Porque construyó una esperanza antisísmica inquebrantable. ¿Cuánto de lo que estamos acá en momentos de réplicas y sismos emocionales que vivimos diariamente, no nos quebramos, no nos amargamos y se nos amarga el momento, la vida, el paseo, se nos amarga todo? ¿Sí o no? Y hay momentos que esa réplica y sismo permanece por hora en su vida interior, y eso lo sacude y dura 4 y 5 horas y no se puede liberar de ese sismo. ¿Por qué? Porque nos falta desarrollar o aprender a construir esa esperanza antisísmica, que te muevan las réplicas, que te muevan los sismos, pero que no te derriben ni te controlen todo el día. Por eso dice la historia que José permaneció en pie, creyendo en el Dios de los procesos. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios de procesos? 13 años, José, en un proceso para que Dios lo levantara como el gobernador de Egipto. 13 años. Pero en ese proceso dice que no se amargó. Pastor, ¿y no vivió un mal momento? De seguro que sí. Cuando usted va a la Biblia, dice que José se entristeció. José se dolió en su corazón. Se quebrantó su corazón y su alma, porque es normal. Era un ser humano. Le dolió cómo sus hermanos lo entregaron a esclavitud, cómo lo vendieron. Pero Dios diseñó a José con un propósito. Ya Dios tenía un plan destinado para José, así como lo tiene para ti y para mí. Y el diseño de Dios para José es que él iba a ser el sobreviviente que iba a ayudar a levantar a su propia familia, a sus propios hermanos y hasta una nación entera. ¿Por qué? Porque hoy dice la historia que hubo hambruna en los tiempos de José. Todo escaseó el alimento. Pero cuando Dios levantó a José como gobernador de Egipto, como la mano derecha del rey,
Dice que José trabajó y fue un buen administrador en los tiempos de vacas gordas, en los tiempos de abundancia, y empezó a almacenar alimentos hasta que cayó una hambruna en Egipto, que sus hermanos se estaban muriendo de hambre. Y ellos dijeron, los hermanos dijeron, tenemos que trasladarnos donde está el rey para pedir alimento, para que nos supla alimento para no morir de hambre. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando llegaron a la casa del rey o al palacio del rey, el que estaba administrando los recursos del rey era su propio hermano José, a quien ellos vendieron. Pero el diseño de Dios se cumplió. ¿Por qué? Porque en el plan de Dios, en el proceso de Dios, Dios sabía que iba a haber una hambruna y que José tenía que perdonar a sus hermanos en ese momento y suplirle los alimentos que ellos necesitaban. Otro personaje de la Biblia que construyó una esperanza antisísmica fue el apóstol Pablo. Dice la historia que el apóstol Pablo también soportó sismos y réplicas de magnitud 4, de magnitud 7 y de otras magnitudes mayores como magnitud 9. Y uno de los grandes sismos que enfrentó el apóstol Pablo fue la cárcel, fue los azotes, fue los naufragios, lo apedrearon. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Dice que el apóstol Pablo también enfrentó réplicas de magnitud 4. Y esa réplica fue un aguijón que el Señor dejó en su carne, en su vida, que lo perturbaba constantemente. Pero su estructura antisísmica interna de Pablo, esa estructura que él mismo decidió construir, no se quebraba tan fácilmente por ese aguijón. Por eso la frase antisísmica de Pablo, ¿cuál fue? Está en Filipenses 4:13. La frase antisísmica de Pablo fue Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fue la frase antisísmica de Pablo ante los sismos y la réplica que él pudo enfrentar. Por eso, mi querida iglesia, el entorno de Pablo, cuando era sacudido, no perdía el gozo. A pesar de la réplica, él nunca perdió el gozo y la gratitud hacia Dios. ¿Y por qué, pastor? Porque Pablo estaba anclado sobre una roca firme que era Jesús. Iglesia, al igual que José, escucha bien, y Pablo, nosotros no estamos exentos a las leyes de la vida. No estamos exentos por ser cristianos, por venir a la iglesia los domingos, por discipularnos, por adorar a Dios. No estamos exentos a las leyes de la vida. La ley de la vida, según la Biblia, es que en el mundo tendremos pruebas, aflicciones, problemas, tristeza, dolor y pérdida. Pero vamos a enfrentar sismos y réplicas continuas. Por eso la historia de estos dos personajes no están allí para que los admiremos como personas, para admirar a Pablo y a José. Y en el fondo sí lo podemos admirar por su fe y por su confianza que tuvieron. Pero Dios no lo dejó establecido allí solamente para admirar la fe de ellos, sino para que nosotros también apliquemos la misma fe y la misma confianza que ellos construyeron en nuestra propia vida. Por eso aplicar la vida de José significa, escucha, aplicar la vida de José significa que cuando nos toque enfrentar réplica de una traición familiar o una injusticia laboral, tú y yo decidamos no amargarnos ni quebrarnos, sino que podamos entender que el arquitecto sigue teniendo el control de nuestro proceso. Todas las réplicas que puedas estar viviendo y que las viviste hoy antes de venir, porque de seguro alguno de los que está acá vivió una réplica de magnitud 2. Antes de venir, de repente, viviste una réplica, pero Dios tiene el control de ese proceso. Y aplicar la vida de Pablo en nuestras vidas significa que cuando nos encontremos encerrados en la prisión de alguna enfermedad o de alguna escasez financiera o en algún problema que no parece tener salida, tenemos que dejar de quejarnos y comenzar a declarar la frase antisísmica que dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, levante su mano y diga: todo lo puedo en Cristo
Iglesia, el mismo Dios que mantuvo Iglesia, el mismo Dios que mantuvo a José firme en la cisterna y a Pablo de pie en el naufragio, es el mismo Dios que camina contigo diariamente. Ese es el mismo Dios. Por eso las réplicas van a venir. El suelo se va a mover, pero tu estructura interna está blindada por el cielo. ¿Escuchaste eso? Las réplicas y los problemas y las situaciones van a venir a tu vida. El suelo se te va a mover, las piernas te pueden tambalear, las emociones se pueden quebrar, pero esa estructura interna, esa confianza, esa fe que tú has desarrollado va a estar blindada por el cielo. Por eso tu gozo, mi querida iglesia, no depende de las circunstancias, no depende de los sismos de la vida, sino del Dios que te sostiene constantemente. Por eso, iglesia, Dios te dice en esta mañana, tu fe no se quebrará, tu casa no se caerá y tú vas a permanecer en pie en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos construir una estructura antisísmica? Ahora, ¿cómo podemos construir tú y yo una estructura antisísmica? Y lo primero para construir una estructura antisísmica es que usted y yo tenemos que cavar profundamente, cavar hondo. O sea, es empezar a eliminar lo superficial. Y esto es un principio establecido por Dios como una norma de construcción y está también en Lucas 6, 47 y 48. Y escucha lo que dice Lucas 6, 47 y 48. Les voy a dar un ejemplo, Iglesia Buena Nueva, Tocuyo, del que viene a mí y escucha y obedece mis enseñanzas. Es como el que construyó una casa, pero cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Es difícil construir algo en un área superficial. Cada vez que usted va a construir unas bases, cada vez que usted va a levantar una construcción, usted tiene que cavar profundamente. ¿Por qué cavar profundamente? Porque usted tiene que buscar algo sólido, firme, que está debajo de ese subsuelo, de esa superficie. Una roca que te ayude a anclar lo que tú vas a construir. ¿Y por qué Jesús dijo esto? Porque luego vienen las inundaciones, vienen las tormentas, vienen los ríos y pueden azotar y golpear tu casa y tu vida. Pero no puede destruirla porque está construida sobre la roca. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece, no las pone por obra, no es hacedor de ellas, es como que el que construye su casa, su familia, sin ponerle cimientos. Vienen también las inundaciones, el río golpea la casa e inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Iglesia, al construir un edificio o un rascacielos, como el rascacielos que colocamos como ilustración en la prédica anterior, que era el rascacielos Taipei, que tenía una altura de 500 metros, lo primero que se debe hacer no es mirar hacia arriba. Cuando usted va a construir, usted no mira primero hacia arriba. Voy a construir un rascacielos y voy a mirar hacia arriba. Usted mira primero hacia abajo. ¿Por qué? Porque va a mirar el terreno en la cual usted va a construir ese edificio. Por eso cavar profundo, según el contexto, significa buscar a Jesús. Por eso dice el que viene a mí. Cavar profundo no solamente buscar a Jesús, es escuchar y obedecer sus enseñanzas. Cavar profundo, mi querida iglesia, significa cultivar una relación secreta y constante con el arquitecto celestial. Cavar profundo, cavar hondo, significa pedir perdón cuando nadie te obliga. Significa confesar tus debilidades ante Dios y sanar las heridas del pasado. Eso es cavar profundo.
Cavar profundo significa eliminar del corazón los escombros de tu orgullo, los escombros de tu yo, las raíces de amargura, las apariencias y el egoísmo. Para cavar profundo hay que eliminarlo. Porque para Jesús, el conocimiento sin obediencia es como una arena movediza. ¿Escuchó bien? Para Jesús, el conocimiento o saber la Biblia, pero sin obedecerla, es pura arena movediza. ¿Por qué, pastor? Porque puedes saberte la Biblia de memoria, pero si no la aplica cuando llega la tormenta, si no la aplica cuando llegan las réplicas de magnitud 2, de magnitud 4, cuando te falta el dinero y no tienes para suplir tus necesidades, o cuando el miedo te ataca, déjame decirte que estás construyendo una estructura condenada al colapso. Por eso Jesús dijo, el que viene a mí, el que escucha y obedece. Muchos vienen a Jesús, muchos lo escuchan, pero pocos obedecen sus enseñanzas. Y allí donde está el secreto de que tú puedas mantenerte firme ante las réplicas de la vida. Por eso tu vida pública solo resistirá las réplicas si tu vida privada con Dios es sólida. ¿Escuchó esto? Tu vida pública, o sea, no en privado, tu vida pública, tu vida social, tu vida ministerial, tu vida laboral, solo va a resistir a las réplicas si tu vida privada con Dios es sólida y constante. Por eso, ¿cómo podemos construir una esperanza antisísmica? Dígale que está a su lado, recuérdalo, cava hondo y elimina tu voluntad. En cortas palabras, cava profundo y elimina tu orgullo, tu soberbia. Otra manera de construir una estructura o una esperanza antisísmica es usar materiales de alta resistencia. Jesús nos revela en Lucas 6:47 que el material de alta resistencia no es solo escuchar el mensaje. Un material de alta resistencia o un material se hace fuerte en nuestra vida espiritual cuando usted escucha el mensaje y lo pone en práctica. Por eso Jesús nos revela en Lucas que el material de alta resistencia no es solo escuchar el mensaje, sino ponerlo en práctica. Un edificio antisísmico como el rascacielos de Japón no se construye con madera vieja o con adobe, respetando las construcciones que hoy en día se hacen con adobe, pues quedan bonitas y son frescas. Pero estamos hablando de algo antisísmico. No se lo estoy diciendo a título personal, pero un edificio antisísmico no se construye con madera o con adobe. Se construye con toneladas de concreto armado y acero estructural diseñado para absorber los peores terremotos. Así que se construye un rascacielos. Iglesia, escucha bien. Un creyente antisísmico no se construye con emociones baratas, ni con discursos motivacionales que muevan sus emociones. Así no se construye un creyente o una iglesia o un matrimonio antisísmico. Con emociones baratas, con predicaciones motivacionales que muevan tus emociones. Aquí lo que Dios quiere es mover tu espíritu. Dios lo que quiere fortalecer tu espíritu. Dios lo que quiere fortalecer y renovar es tu mente, tu corazón. Que tú puedas ser un creyente que esté dispuesto a recibir prédicas motivacionales, pero también prédicas que te ayuden a crecer y avanzar y hacerte un creyente resistente ante los embates de la vida. Por eso un creyente antisísmico no se construye con una fe de solamente los domingos. Un creyente antisísmico no se construye con la madera vieja de la religiosidad.
Iglesia, escucha bien, un creyente antisísmico o una iglesia o un matrimonio o un servidor, un adorador, un pastor, un líder, un coordinador antisísmico se construye con materiales eternos que vienen directamente del Espíritu Santo de Dios. Un creyente o un matrimonio antisísmico se construye con el concreto armado de la obediencia. Un creyente antisísmico se construye con las promesas de Dios en tu vida. Un creyente, una iglesia antisísmica se construye en la intimidad constante y en lo secreto con el Creador del universo. Por eso, iglesia, dejemos de construir nuestras vidas, nuestro ministerio, nuestro llamado con los materiales reciclados de este mundo. Dejemos de construir nuestra vida con emociones baratas. Vamos a construir nuestras vidas con una comunión constante con el Espíritu Santo. Iglesia, dejemos de sostenernos en el adobe de nuestras emociones. Hay personas que no se les puede decir nada porque se quiebran. Son frágiles. Son como una cáscara que le hace así y parten. Son como unas copas de cristal que no le puedes decir nada porque de una vez se quiebran. Dejemos de sostener nuestra vida con el adobe de nuestras emociones, porque la réplica viene, la réplica viene, la réplica de 2, la réplica de 4, la réplica muchas veces de 7 van a venir a tu vida y te van a golpear. Pero si tú quieres resistir las réplicas del día a día, si tú quieres resistir las réplicas 2, 4, 6, asegúrate de estar cimentado, anclado en la obediencia y blindado en la promesa de Dios y lleno del Espíritu Santo. Amén. Así que ríndale un aplauso al Señor. Escuche bien esto, mi querida iglesia. En el diseño de Dios, los materiales antisísmicos no se compran con dinero, se forjan con obediencia constante. Y esto me gusta. Usted la paz, usted el gozo, la gratitud, la fe, la confianza en Dios no la vas a comprar con dinero, olvídate de eso. Tú la vas a forjar en una obediencia continua, según lo que Dios te enseñe, según lo que Dios te revele en la palabra de Dios. Iglesia, el diablo no le teme a un cristiano que sabe mucha Biblia y no está mal que la leas. Pero el diablo no le teme a un cristiano que sepa mucha Biblia. Le teme a un cristiano que practica lo mucho o lo poco que sabe de la Biblia. A eso sí le teme. A eso sale corriendo. Por eso, mi querida iglesia, termina cada día evaluando tus reacciones. Termina cada día evaluando tus reacciones. Y hazte esta pregunta, haz esta pregunta a tu vida. ¿Construí hoy mi vida con madera de mi mal carácter o con el adobe de mis emociones o con el concreto armado de la paciencia del Espíritu Santo? Esa es una tarea. Cada vez que usted termine su día, usted se va a evaluar. Usted se evalúa y se hace esa pregunta. Hoy construí mi vida, mi relación con mi familia, con mis hijos, con la madera de mi mal carácter, o con las emociones baratas, o con el concreto armado del Espíritu Santo. Por eso el tercer paso para construir una esperanza antisísmica, y termino con este punto, es mantener la conexión con el plano del arquitecto divino. El primero era cavar hondo y profundo. El segundo, ¿cuál era, mi querida iglesia? ¿Cuál era el segundo punto que vivimos para construir una esperanza antisísmica? ¿Quién lo recuerda? Utilizar material de alta resistencia. Y el tercero, mantener la conexión con el plano del arquitecto divino.
El Salmo 119, 105 dice, nueva traducción viviente, tu palabra, dijo David, es como lámpara a mis pies y lumbrera o una luz para mi camino. Iglesia, un obrero en construcción no improvisa. Un obrero en construcción siempre mira el plano constantemente para saber dónde va a colocar ¿qué? Las columnas. Un constructor no te va a improvisar una casa o una construcción o un edificio. Él va a estar con su plano extendido, mirándolo constantemente, ese plano, para ver dónde va a colocar las columnas. Iglesia, escucha bien, en la vida diaria, consultar el plano significa alinear nuestras decisiones con la Biblia. Eso es consultar el plano. Así como el constructor se conecta constantemente con ese plano para construir unas bases firmes, así nuestra vida diaria debe consultar constantemente el plano que representa la Biblia para nosotros alinear nuestros pensamientos y nuestras decisiones en la voluntad de Dios. Si el plano te dice, sé honesto, tienes que mantener la honestidad, porque el plano ya te lo está diciendo. Si el plano te dice, sé íntegro, mantén tu identidad en Cristo, sé santo, consagrado para Dios, el plano ya te está mostrando las columnas que tú debes levantar para que el propósito de Dios en tu vida no sea derribado. Si el plano te dice, sé honesto, íntegro, santo, sé obediente, tú no puedes alterar lo que el arquitecto ya estableció. Tú no lo puedes alterar. Pero si tú llegas a alterar el plano que representa la Biblia, cuando tú lo alteras, entonces tu estructura se va a ir debilitando para el día de mañana. ¿Escuchaste bien eso? Cuando el plano te indica y te da instrucciones, tú tienes que caminar según el plano te dirija. Pero si tú alteras el plano y las instrucciones del arquitecto celestial, tu columna, tu fe y tu confianza se van a ir debilitando para el futuro. Por eso, mi querida iglesia, consultar el plano significa buscar la guía del Espíritu Santo antes de tomar una decisión familiar, laboral o financiera. Si construyes bajo tus propios impulsos, tu vida, estás construyendo sobre la arena movediza. Si tú construyes bajo tu propia voluntad, bajo tu propio ego, bajo tu propio orgullo, bajo tus propias decisiones, entonces déjame decirte que estás construyendo sobre arena movediza. Iglesia, escucha bien esto. El sismo y la réplica no avisan. Llegan, sí, de forma inesperada, momentánea. El sismo llegó a La Guaira de manera momentánea, no avisó. Solamente sonaron las alarmas de algunos teléfonos, alertando que algo venía. Pero nunca nos dice la magnitud del sismo que iba a ocurrir en La Guaira. Pero el sismo y los terremotos y las réplicas emocionales, financieras y de salud en tu vida no avisan. Pero el arquitecto ya dejó los planos establecidos. Los sismos no avisan, pero el arquitecto ya dejó los planos. Si sigues el plano del arquitecto divino, el éxito de tu vida, el éxito de tu familia, el éxito de tu negocio, el éxito de tu matrimonio está garantizado. Por eso, si quieres que tu esperanza sea antisísmica,
como la de Pablo, como la de José, no dejes un solo paso sin consultar el plano. Cada vez que tú y yo nos levantemos, tenemos que ir al arquitecto celestial primeramente. Buscar a Dios, ir al plano, ir a la Biblia, leer un pasaje de la Biblia, porque la Biblia te va a direccionar y te va a instruir y te va a dar las directrices cómo construir tu vida diariamente. Por eso deja que la Biblia sea el plano, iglesia, que gobierne tus decisiones. Deja que la Biblia sea el plano que gobierne tu casa, tu familia. Deja que la Biblia sea el plano que gobierne tus pensamientos. Iglesia, el mapa que guíe tus pasos. Que la Biblia sea el mapa que guíe tus pasos y la luz que disipe toda oscuridad. Amén. Así que, mi querida iglesia, si quieres que te vaya bien en la vida, ve al plano del arquitecto. Si quieres construir una esperanza, una confianza antisísmica, firme, estable, profunda, que puedan resistir a las réplicas de la vida, ve al plano. Allí, en el plano, están dadas todas las directrices e instrucciones para que tú levantes una columna firme, estables, que cuando vengan las réplicas y golpeen tu vida, tu estructura interna, tu vida espiritual y emocional, se pueda tambalear, pero tú vas a permanecer firme, creyendo en aquel arquitecto que te garantiza que tú permanecerás firme aun cuando caigan 1000 y 10.000 a tu izquierda y a tu derecha. Porque el diseño de Dios para nuestras vidas es que permanezcamos en pie. Amén.